Vale, pues ahora estamos con el programa sintonizando Disney Channel a través de este cable que suponemos que va a una antena que está en el tejado y nos permite obtener una buena recepción en potencia. Si saltamos al espectro, ahora busco un nivel de referencia, podemos ver el espectro en frecuencia de este canal, ya que lo hemos centrado y tenemos un span de 8 MHz. Corresponde a la canalización 47 de la TDT. Entonces, a medida que agrandamos el span, van apareciendo los canales adyacentes con sus niveles de potencia respectivos. Como podemos ver, el canal justo adyacente tiene una potencia mucho menor y aparece un gran hueco hasta la siguiente canalización que tendríamos. El objetivo de replicar al máximo en el Roden Schwarz el espectro que hemos usado la misma antena del tejado. Lo único es que hemos tenido que añadir este trozo de cable que nos va a suponer unas pérdidas adicionales. Pero bueno, si venimos a ver el espectro, habiéndolo centrado exactamente en la misma frecuencia, es 682 MHz, y con el span de 8 MHz como antes, podemos ver el espectro del canal. Y si agrandamos este span hasta los 16 MHz, podemos ver algo muy parecido a lo que estábamos viendo antes. Si continuamos agrandando, el espectro que observamos es más parecido a lo demás, a lo que estábamos viendo, con cada uno de sus canales en sus potencias y unas distribuciones muy parecidas a lo visto anteriormente. Por lo tanto, el espectro efectivamente coincide con lo que hemos visto en el Field Meter. Vale, ahora procederemos a ver las distintas constelaciones que tenemos para el mismo canal con distintas portadoras, como por ejemplo en este caso para la portadora 52 podemos apreciar que tenemos un tipo de datos, por lo que podemos apreciar que tenemos una modulación en 64 QAM, mientras que para el tipo de TPSK tenemos solamente 2 puntos, por lo que tenemos una modulación de BPSK, que básicamente lo que nos indica es la señalización nos indica el formato de señalización para el receptor. Por otro lado, en el caso en el que tengamos solamente los pilotos, nos facilitará el sincronismo y nos compensará los efectos del canal. Y finalmente, en el tipo de datos más Scattered Pilots, obtendremos una modulación 64 QAM con un piloto en el lateral. En esta parte podemos ver que hemos encontrado un canal que tiene un CNR considerablemente bajo y podemos deducir que es lo esperado teniendo en cuenta que la potencia de recibida también es de menos 71 y teniendo en cuenta también que anteriormente la teníamos de 20 dB por encima. Así que si por ejemplo queremos observar este canal que es el 39 en la televisión, pues es de esperar que no se ve bien, se solapa con el canal adyacente y vemos la pantalla muy pixelada, a ver si se pone ahora. Vemos la pantalla pixelada, no se oye nada, se oye todo distorsionado y no podemos apreciar prácticamente nada. Entonces, si miramos el canal adyacente, que es el 41, pues vemos un aumento considerable del CNR, que va ligado también a la potencia, que aumenta en 20 dB. Y si queremos visualizar este canal en la televisión, pues veremos que se ve mucho más nítido y que no hay interferencias cuando lo visualizamos. Y está muy sufrida, esta séptima posición. Sí, sí que sufrí. Si entramos donde antes para ver la modulación que se usa en cada canal, ¿vale? Recordemos que el 39 era el canal malo, por así decirlo, entonces vemos que la constelación, aunque nos marque que es una 64 QAM, los puntos están muy dispersos y no están para nada alineados, así que corroboramos que el canal se vea tan mal como era de esperar. Y sin embargo, si vamos al canal 41, que es el que antes habíamos dicho que era bueno, entre comillas, pues vemos que aquí la modulación sí que se diferencia perfectamente, aunque hay algún poco de ruido indeseado. Pero aún así vemos la 64 QAM que apreciamos que está un pelín rotada, así que podríamos decir que se puede obtener una mejor CNR en cualquier otro canal. Vale, si volvemos a la ventana donde vemos los datos del canal, pues en el canal malo, que recordemos que es el 39, vemos que la CB y la Viter-Viver son muy grandes las dos, del orden a la -2, y que no hay ningún orden de magnitud de diferencia entre ellas. Entonces esto quiere decir que la corrección, al haber tanta distorsión y tan poca alineación en la constelación, pues no afecta para nada. Entonces es de esperar que sean iguales y que el error por bit en este canal sea bastante grande. Sin embargo, si vamos al canal de antes que hemos dicho que se veía bien, pues prácticamente vemos que ahora se estabilizará y ya saldrán 2 órdenes de magnitud de diferencia, que lo tenemos. Entonces la CB y la Viter-Viver son aceptables,
y entre ellas hay 2 órdenes de magnitud, entonces vemos que la Viterbiver sí que hace sí que hay una corrección considerable de errores. Entonces con esto se comenta el bit error rate de los canales. Pues una vez estamos en un canal, el equipo nos permite saltar entre los distintos multiplexados que tiene y podemos ir saltando entre, por ejemplo, ahora estamos en los que ocupa Televisión Española y Radio Nacional Española, entonces podemos saltar por todos sus canales que son Clan, Teledeporte, en sus distintas calidades. Tenemos Teledeporte HD, Clan HD, tenemos después Radio 3 y todas las radios nacionales, y aquí arriba el propio medidor ya nos indica la codificación de la fuente. Y también tenemos la tasa que se nos está emitiendo y la resolución. En la tabla que se está mostrando hemos recogido todos los multiplexados que se producen en los canales 41, administrado por Televisión Española y Radio Nacional Española, y en el 44, que es el de Televisió de Cataluña. Hemos recogido también el codificado de la fuente y podemos ver que se utilizan el MPEG-4 y el MPEG-2. El MPEG-4 corresponde con la calidad de HD y el MPEG-2 con la calidad de estándar. Y en todos los canales de audio que haya, que son los de radio, se utiliza MPEG-1. Podemos ver que Televisión Española ofrece en HD sus 3 canales y también los ofrece en definición estándar, pero Televisión de Cataluña solo ofrece TV3 en definición HD, también tiene una versión estándar, pero el resto de canales que tiene, que son Sport 3 y el Super 3, los ofrece en definición estándar. Se puede observar también que hay muchos más canales de radio que de vídeo. Esto se debe a que el audio requiere menos tasa de bits para ser transmitido y por lo tanto podemos tener más canales ocupando menos espacio. Ahora mismo estamos visualizando los ecos del canal 39, que es el que habíamos comentado antes, que tenía una muy mala relación CN. Está haciendo diversas lecturas, pero como observamos, los ecos iban muy juntos entre ellos, con delays de 3 microsegundos como máximo. Las distancias equivalentes están aquí mostradas y son menos de 1 kilómetro. Entonces, esto sospechamos que estamos en una red SFN, y ya que es donde estos microecos son tan comunes, y la causa seguramente sea que estamos equidistantes a 2 centros transmisores. Entonces, no podremos nunca discernir cuál es la fuente principal. Por eso este canal podría presentar tan mala relación, porque tenemos muchas interferencias afectándonos en el sistema. Vale. En este otro canal hemos encontrado unos ecos anteriores al 0, es decir, unos preecos, y luego también post-ecos y a veces microecos. Esto es una transmisión en Single Frequency Network, ya que es la única modalidad en la cual pueden existir preecos y post-ecos. Vale, ahora estamos apreciando una señal que es más parecido a algo que podría aparecer por el delay spread. Vemos una señal principal y 2 post-ecos. Como ya no hay preecos, sabemos que no tiene por qué ser SFN. Y luego estos 2 ecos que llegan aparecen con un retardo mayor al de los microecos, que es más común en SFNs, y a una potencia muchísimo menor. Así que efectivamente se podrían deber a distintos paths que toma la señal, o bien también podrían ser SFN. No lo sabemos, pero podría ser por delay spread. Vale, en este apartado procederemos a comparar distintas fast Fourier transform, en concreto una de 2K y otra de 8K. En este caso tenemos una fast Fourier transform de 2K, en la que cuando cambiemos a una fast Fourier transform de 8K no tendremos ninguna diferencia apreciable en los shoulders, que básicamente son la suma de los lóbulos secundarios de las diferentes funciones sync que conforman la señal FMD. Eso sería básicamente ver fuera de nuestra banda distintas calidades de potencia, que nosotros en este caso no veríamos nada, ni con una FFT de 8K ni con una FFT de 2K. Solamente veríamos nuestra banda y no veríamos ninguna señal fuera de ella. Vale, el parámetro alfa lo que hace es controlar la prioridad que se le da al flujo de alta prioridad contra el flujo de baja prioridad. Entonces, cuando tenemos alfa igual a 1, estamos en condiciones iguales para los 2 casos. Entonces, si subimos la alfa, como vemos ahora con alfa igual a 2, se asemejará, en vez de una 64 QAM como teníamos para alfa igual a 1, se asemejará más a una QPSK, entonces le estaremos dando más preferencia al flujo de alta prioridad, que a la vez tendrá menos calidad. Y si ya ponemos una 4, un alfa igual a 4, se aprecian un poco los cambios, no del todo, pero se asemeja cada vez más
a una QPSK y, como digo, para más alfa, que solo tendremos alfas de 1, 2 y 4, pues entonces tendremos más prioridad a la señal de alta prioridad, que a veces es una señal de menos calidad. Entonces menos bitrate y en general menos calidad. Vale, en esta parte se trataba de generar una interferencia en el canal que le hemos hecho con una antena jack y configurando el generador de interferencias como toca. Y podemos ver que la señal aparece un pico y para demostrar que no es parte de la señal sino que es una interferencia podemos hacer el span más pequeño y ver efectivamente que está bastante por encima, aproximadamente 10 dB en algunos instantes, justo centrada, que es la frecuencia que hemos definido en el generador de la interferencia. Así que bueno, vemos que claramente es la interferencia que queríamos. Vale, y si conectamos el cable RF al analizador de espectros Rode-Schwarz, pues podemos ver lo mismo que veíamos antes, que es el canal de aquí más o menos hasta aquí, que hemos puesto un span de 11 para verlo entero, y el tono que sobresale pues una potencia considerablemente más grande del nivel de potencia del canal, así que damos la medición por buena. Como sabemos de las transparencias de teoría, el MER es la potencia del símbolo entre la potencia de error expresado en dBs. Entonces, como vemos aquí tenemos una representación del MER, las líneas azules representan el MER por subcarrier y donde pone medio, pues el MER medio medido. Obviamente, si aumentamos la potencia, como he dicho, esta relación, el MER es proporcional a la potencia del símbolo, entonces si subimos la potencia del símbolo, también subirá el MER, como se observa ahora en pantalla. Por ejemplo, en estos picos que tenemos aquí. ¿Por qué ver el MER por subcarrier en contra del MER medio? ¿Qué información nos aporta el MER por subcarrier? Pues obviamente cuando tengamos zonas donde tenemos señal interferente, pues el MER será más bajo. Aquí no se puede observar, pero es una información extra que nos puede aportar pues ver el MER por subcarrier y no ver el MER medio en general, que no nos aporta quizás suficiente información. Ahora estamos observando el merograma, es decir, la evolución temporal de la MER en las portadoras. Nos hemos centrado en una portadora aquí y vamos viendo los valores en dBs de esta MER. Entonces, ahora tenemos la interferencia apagada. Si la ponemos a máxima potencia, es decir, menos 7 dB, que es lo máximo que permite nuestro equipo, y esperamos a que aparezca por esa franja a medida que el tiempo pase, observaremos un decaimiento en la MER en las subportadoras. Como podemos ver simplemente por la escala de colores, estamos perdiendo ya, y estamos viendo colores mucho más oscuros que son los de mucha menos MER. Salvo algunas oscilaciones temporales que pueden aparecer claramente, pero en general la MER ahora va a decaer ahora que tenemos la interferencia. Sobre todo aquí podemos observar que está produciéndose dicha caída. Ahora estamos viendo el merograma de una emisión con la transformadora de Fourier de 2048 puntos. Entonces podemos observar en todas las subportadoras como la MER se mantiene clarita, es decir, hay señal hasta los fines de la zona de emisión con una potencia significativa. Entonces ahora pasaremos a ver una con 8K y ver si esto ya nos extiende hasta el final de la pantalla y se nos queda un poco corto, que sería como si el solver fuera más marcado y más vertical. Vale. Visualizando ahora el espectro, el merograma de una señal con 8192 puntos, podemos observar primero valores de MER más altos y más uniformemente distribuidos. No vemos que se acorte ni nada al final de la banda, pero claro, también es esperar, ya que el merograma al final queda centrado en la banda en la que estamos emitiendo, no mira fuera de nuestra banda, pero que sí que vemos que está más distribuido y más uniforme. Pero de ahí atrevernos a decir que según el merograma podemos distinguir los puntos de la transforma de Fourier sería un poco osado. Con el método de Blanc subcarriers ahora hay muchas portadoras que no transmiten potencia, entonces se puede observar muchísimo mejor la señal interferente. Como vemos, estas subcarriers sí que transmiten potencia, pero todas estas subcarriers no transmiten potencia y por tanto podemos ver toda la señal interferente. Y a la derecha también podemos ver cómo hay subcarriers a la derecha de la señal interferente, sí que transmite potencia. Se ve más claramente la señal interferente, básicamente. Pues observamos básicamente lo mismo que hemos observado anteriormente. Entonces, con este método de haciendo que muchas subcarriers no transmitan potencia, pues vemos obviamente como algunas subcarriers sí que transmiten potencia, otras no transmiten potencia, y por tanto justo hacemos que las subcarriers que se encuentran en la frecuencia de la señal interferente no transmitan potencia para ver muchísimo mejor la señal interferente.
Vale, bueno, podemos ver en esta simulación la similitud que tiene las diapositivas que hemos visto en clase con el espectrograma cuando queremos ver solo los pilotos. Y vemos que los pilotos están distribuidos en las portadoras y que cambian a lo largo del tiempo cada vez que se hace un barrido, porque también lo hace el canal con el tiempo. Así que eso es lo que está pasando. Aquí no vemos claramente el fading que podría producirse, pero sí que vemos la banda del canal donde se distribuyen, como hemos visto antes, los pilotos a lo largo de las portadoras. Vale, y finalmente, para acabar con el proyecto, compararemos la medida en función de la distancia. En este caso compararemos la medida cuando tenemos la antena transmisora y la antena receptora relativamente cerca. Como podemos ver en pantalla, para el primer caso tenemos una potencia relativamente alta, en menos 58 dBm, y un VER después del Viterbi relativamente bueno, lo que se traduce en un fallo cada un millón. En cambio, cuando alejamos la antena transmisora, es decir, para el peor caso de todos, como vemos en pantalla, todos los parámetros nos empeoran. En este caso, nuestra potencia se nos reduce hasta unos menos 78 dBm y en cambio tenemos un fallo cada 10 pruebas más o menos.